Gracias, hoy lo tenía aprendido. Gracias, Presidenta. Al respecto, en primer lugar, en relación a lo de las medidas cautelares, las indicaciones que ha propuesto el Ejecutivo no modifican sustantivamente el texto aprobado por la Comisión Especial, sino que agregan ciertas precisiones específicas o técnicas o eliminan ciertas expresiones para tender a una mayor protección a la víctima. Atendiendo a la realidad también de agenda de los tribunales, resulta contraproducente imponer un plazo. La experiencia que hemos tenido en ese sentido no es positiva porque lo vuelve impracticable y termina generando una resistencia en un entorno judicial que ya es hostil para la víctima. Me permito recordar que en determinados documentos o círculos del Ministerio Público se suele asignar a las víctimas de violencia contra las mujeres como víctimas hostiles. Nosotras siempre señalamos que es más bien el proceso el que es sumamente hostil. Pero creemos que el ámbito judicial no es el único ámbito de acompañamiento luego de la denuncia, y es por eso que en todo el título anterior hemos tratado respecto al sistema de gestión integral de atención a las víctimas, que tiene precisamente que ver con esa máxima que reza a mayor acompañamiento, menor desistimiento, y a menor desistimiento, menor riesgo. Por cierto, porque hay una mayor adhesión y vínculo con la institucionalidad que puede proteger. Ahora, respecto a lo señalado, también quiero recordar que a propósito de las medidas precautorias que se puedan establecer, al momento de establecer una denuncia, el primer instrumento que se aplica es la pauta unificada de riesgo y sobre los resultados de la misma pauta unificada de riesgo se pueden ya tomar medidas. Lo que ocurre es que esa posibilidad no se utiliza en toda su extensión, digamos, o en todas las ocasiones en que yo pero con la sola pauta unificada de riesgo y con un puntaje suficiente en la aplicación de esta pauta, que puede ser aplicada por la Fiscalía de turno, por Carabineros, por PDI por esos 4 actuarios, por el Servicio Nacional de la Mujer, ya se pueden solicitar medidas precautorias sin mediar una audiencia y a la sola voluntad de la denunciante. Gracias, ministra. Senador Proin. Solamente para que me quede claro, Presidenta, solicitar es una cosa, pero otorgar, ¿ellos la pueden otorgar? Cualquiera de las 4 instituciones. No, los tribunales son los que la otorgan. Sí. Por eso le digo, o sea, pero yo insisto en algo que conozco en la vida real. El tiempo es muy largo para una persona que vive una violencia intrafamiliar como la que estamos conversando. Entonces, no sé cuál es la solución, pero creo que hay que buscar una solución para esas víctimas que sufren, que no están seguros, que se traspasan los hijos y a un sinnúmero de personas más. Y ese periodo es demasiado largo para la víctima, no estoy hablando de los tribunales. Y hay que buscar un camino donde la víctima se sienta realmente protegida en ese periodo hasta que el juez dictamina una cautelar u otra medida. Ese periodo es eterno para una persona que está viviendo un problema como el que estamos hablando. Gracias, Presidenta. Sí, o sea, yo comparto, senador, lo que usted me indica respecto a los plazos. De hecho, podría contarle también experiencias propias en el Centro de Medidas Cautelares respecto a cómo aplican los plazos y cómo lo que a veces sale en los informes no es precisamente lo que se vive. Lo que quiero señalar es que establecer ex ante un plazo tampoco se conduce con cómo se llevan estas denuncias. Me permito explicar. La ruta suele ser una mujer denuncia, ¿cierto? Una mujer denuncia o por llamado de emergencia en que llega y se le toma la denuncia, o porque llega ella misma hacia Fiscalía o porque llega el fiscal de flagrancia. En ese momento se le aplica la pauta unificada de riesgo. Al aplicarse la pauta unificada de riesgo, lo que podemos ver, en su correcta aplicación por supuesto, es el nivel de riesgo inminente en el que puede estar una víctima, ¿ya? Y en ese sentido, lo que se hace es que de esa pauta se instruyen, y así ha sido la aplicación desde que se creó
ese instrumento las sugerencias de las medidas que se pueden aplicar. Si cursa una detención, que es lo que debiera ocurrir habiendo un riesgo inminente, habiendo flagrancia, o incluso no habiendo ratificación de la denuncia, porque eso queda para la cautelar posterior, es que debiera fijarse en ese momento en el control de detención o también a solicitud del fiscal de turno la medida cautelar. Esto no debiera, con la legislación actual, quiero decir, eso se debiera poder hacer. El problema que tenemos va más allá de la norma. Va por una cultura de disminución del valor y de la gravedad de la violencia que viven las mujeres, que se vive desde la primera recepción. Y por lo tanto me permito señalar que quizás el fijar ex ante la fecha de la audiencia no es la mejor manera. Hay otros instrumentos que estamos modificando acá que también intervienen en el proceso directo de entre que se denuncia y entre que, por ejemplo, hay una sentencia. Uno de los más preocupantes para las mujeres, por ejemplo, que es la existencia de hijos en común. Un 9% de los femicidios concretados se concretan, valga la redundancia, durante el ejercicio del régimen de visitas. Y es por eso que se modifica el número 6 del artículo en función de que esta ley incorpora a los niños, niñas y adolescentes y suspende la relación directa regular. Es otra forma en la que mejoramos ese intermedio de tiempo, el acompañamiento y el establecimiento de un mecanismo de gestión integral y de ventanilla única, por decirlo así, de las denuncias también. Es otra forma de acompañamiento. Pero el artículo 3 establece principios generales que inspiran toda la aplicación de la ley y entre ellos está la debida diligencia. El proyecto de ley también además establece el mecanismo de seguimiento que es mucho más efectivo que un plazo. El mecanismo de seguimiento que es esta audiencia de control de cautelares que estamos proponiendo. ¿Por qué? Porque cuando se establecen las cautelares, por ejemplo, cautelar de alejamiento y ronda, que suele ser la más común, ronda, cautelar de alejamiento y llamado prioritario para para el plan cuadrante, de donde vive la víctima. Eso se decreta. Muy pocas veces el tribunal llama y dice cómo va esto, y debe ser normalmente la propia víctima la que debe concurrir al tribunal sin tener mucha idea de cómo hacerlo, además, que dice, me está hostigando igual, las rondas no se están cumpliendo y llamo y no me contestan. Para nuestra mirada, la forma de controlar mejor el cumplimiento de esa protección es a través de esta audiencia, en la que no solo debe comparecer la víctima, sino también la parte acusada, pero además los encargados de llevar a cabo las cautelares. Porque una cosa es decretarlas y otra es que estas en el día a día de cumplirlas se hagan, porque suelen quedar a la cola de los procedimientos. Y en ese sentido también se establece el deber del Ministerio Público que se enmarca dentro de las primeras diligencias, que también ya reforzamos en sesiones pasadas, que son las primeras diligencias que se deben tomar y debe instruir el fiscal del Ministerio Público, sea el de turno, en medianoche o, digamos, en el proceso normal. Ministra, yo tengo una duda en el número 6, en su inciso segundo. Habíamos conversado acá que era una realidad que muchas veces cuando una mujer era violentada y hacía la denuncia, y no obstante, existiendo la medida de alejamiento o qué sé yo, los tribunales penales, los tribunales de familia no respetaban esa orden de alejamiento decretada por un tribunal en lo penal y citaban a mediación o a otra audiencia. Y eso volvía a revictimizar, ¿no es cierto? Porque la persona se tiene que enfrentar a su agresor.
Camila nos había dicho en una sesión pasada que eso se encontraba resuelto en este inciso segundo. A mí no me queda tan claro por qué está resuelto acá. Voy. En primer lugar, respecto a la mediación, ya en la ley 20.066 se encuentra prohibida la mediación en causa de violencia intrafamiliar. De hecho, por ejemplo, a propósito de la entrada en vigencia de la norma de pago efectivo, hemos recordado que en caso de que haya causa de violencia intrafamiliar no es necesario ir a mediación primero, porque ésta se declara frustrada, ex ante, sí, de ningún tipo. Eso en primer lugar. Ahora, respecto a esto que hemos comentado, que es uno de los principales obstáculos para persistir en la denuncia o siquiera entablarla, en el artículo 6 lo que se hace es regular un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad al artículo 225 del Código Civil, en caso de que no esté judicialmente regulado y así se requiera en virtud de los antecedentes que fundan la solicitud de la medida cautelar. Esto en el principio, primero, del bienestar superior de los niños y niñas y en segundo lugar, de que los hemos considerado ahora víctimas y no solo testigos, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y su hija y hijo, siempre y cuando entonces eso favorezca su interés superior y su condición de víctimas directas. Estableciendo además que los niños, niñas y adolescentes van a poder ser oídos en audiencia reservada si así lo solicitaran. Recordamos además del debate de la sesión anterior que es si así lo solicitaran porque se considera que puede ser lesivo para los niños el exponerlos siempre a tener que declarar, pero en ese sentido no es que en el fondo los tribunales de familia desacaten a un tribunal penal, sino que tienen ámbitos de jurisdicción distintos que no tenían un mecanismo tampoco de relación. No estaba bien establecido en la ley qué ocurría cuando se establecía una medida de alejamiento total o parcial en caso de que hubiera relación directa regular. Y aquí lo que estamos estableciendo es un régimen provisorio y diciendo que esta, en el caso de que existe por la vía judicial o por la vía de los hechos, esta se suspende. Se suspende no para siempre, no para quitar la patria potestad ex ante ni nada, sino que se suspende hasta que se resuelva primero la causa por violencia. Esto también se resuelve a propósito de no es que uno desacate al otro, sino que no tenían una vía como que se condujeran estas situaciones a propósito del momento de indeterminación, por decirlo así, en que el Tribunal de Familia se declara incompetente porque dice esto es materia penal y después el Tribunal en lo penal dice, bueno, no, pero en verdad esto no alcanza mis garantías, o sea, mi estándar, entonces se me va. Pero resulta que las cautelares quedaban entre medio de esos dos tribunales y también lo estamos resolviendo mediante la vía de establecer que uno de los dos tribunales va a tener que conocer de todas formas las cautelares y la causa, para que precisamente no sea aquella la que quede la víctima, más allá de la causa, la que quede en tierra de nadie. No sé si ahí queda más claro respecto a la relación directa regular. Sí, pero ¿y si no se refiriera a los niños? Porque tampoco, si no hay niños de por medio, pero hay una violencia hacia la mujer. Uh-huh. ¿Cómo la proteges de que no haya en los tribunales de familia una audiencia, no sé, por régimen, por pensión alimenticia, alguna cosa? No, porque no sería, ¿sí sería familia o no sería familia? Sería familia. Porque la excepción se refiere solo cuando hay niños. Son las audiencias que tú estás prohibiendo, en ese caso la mediación. La mediación está prohibida ya por la 20.066. Exacto. Aquí lo que estamos haciendo no es prohibiendo las audiencias, en el cual de todas formas no es necesario que la víctima comparezca, en casos de audiencias de familia de temas como pensiones u otros. Lo que estamos, en el fondo, es el régimen es la relación directa regular. Ejemplo concreto, una mujer el lunes denuncia y el viernes le toca entregar a los niños para visita. Lo que quedaría suspendido es esa entrega. Eso es en concreto. Y podría ir en el inciso segundo, donde dice que, asimismo, en el caso en que el tribunal decreta alguna de las medidas dispuestas en los numerales 1 y 3 del presente artículo, agregar el 4, que es el de las comunicaciones, o no viene al caso. Porque en el fondo el 1 y 3 se refieren a alejamiento, las comunicaciones
también es algún tipo de alejamiento, ¿no? Sí, pero están establecidas, están en distintos numerales, pero ya está establecida todo tipo de comunicaciones. No. Agregar en este inciso segundo, donde dice 1 y 3, agregar 1, 3 y 4. Porque el 1 y 3 se refieren, o sea, tú estás diciendo que en los casos que el tribunal decrete alguna de las medidas señaladas en el 1 y 3, ¿Sí? ¿no es cierto? Viene todo lo del artículo contra quien ejerce el cuidado personal de los niños, esta norma de excepción. Lo que yo pregunto es por qué no agregar también el número 4 ahí. Es decir, que dijera asimismo, en caso que el tribunal decrete alguna de las medidas dispuestas en los numerales 1, 3 y 4 del presente artículo, y viene tu excepción. ¿Por qué digo el 4? Porque el 4 también, el 1 y el 3 se refieren a alejamiento, que se vaya del hogar, que no tengan... Y el 4 es una comunicación, que también de alguna manera es alejamiento. No tengo objeción alguna a su propuesta, senadora. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Si hay alguna otra duda, o procedemos a votarlo de acuerdo a lo que se ha conversado. Senadora Pascual. Sí, no, yo estoy ok para votarlo, me parecen muy bien las complementaciones. Solo la pregunta, ministra, por su intermedio, presidenta, es que en la minuta que nos entrega se plantea agregar una frase, el literal I, que lo ponen al final de la primera página, que es una redacción que precisamente estaría agregada. Es que el numeral, que yo la deduzco que va para el numeral 2 de la indicación 78, porque se dice, se añade la frase, la víctima que hubiese huido o optado por no regresar al hogar común con ocasión de los hechos que denuncia podrá siempre solicitar al tribunal, se decrete la medida contemplada en el número precedente. Presidenta, por su intermedio, ¿Esa frase reemplaza o se agrega? Se añade no respecto a la sesión anterior, sino que se añade respecto al texto aprobado en la Comisión de Mujer. Ya se encontraría presente entonces. O sea, ya se incorporó, es una explicación, Sí. no es una nueva propuesta. Sí, no es Ya, una propuesta. Ok, eso quería despejar, nada más, gracias. Pero una última cosa. No importa. Una duda. Yo sé que cambia, pero el punto 11, tratándose de mujeres mayores en situación de desamparo que requiera de cuidado, el tribunal podrá decretar la internación. Yo no sé si debería ser deberá, porque... 11, página 146, estamos en el 11. Porque él podrá... A ver, estamos hablando de mujeres mayores en desamparo, con muy poca protección, y entonces yo creo que debiéramos siempre estar como atentos a que debiera actuarse y no que ocurra lo peor, digamos, una mujer, digamos, que es mayor y que está en situación de desamparo. Entonces yo creo que sería interesante saber si el Ejecutivo se allana a decir podrá, deberá. No sé qué pasa si podrá. Sí, por su intermedio, compartiendo el espíritu de lo que señala la senadora Allende, esto podría tener problemas de convencionalidad porque la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores impide que establezcamos a priori internaciones sin, por ejemplo, resolver la cuestión de la voluntad, de la capacidad de decidirlo, y me permito además, esperando que con el sistema de cuidados podamos resolver eso. Actualmente los establecimientos de larga estadía de adultos mayores no tienen la capacidad de poder absorber aquello, y es lo que redunda en una hospitalización prolongada, en un sumo abandono que termina siendo muchas veces peor. Gracias, ministra. Ahora sí, sometemos a votación entonces la indicación 78. Con todas las modificaciones más. que usted las anotó todas para que todos todo. queden bien. Senadora Pascual. Apruebo. Senadora Allende. A favor. Senadora Allende también por senador Turresti. Senador Proens. A favor. Senador Cruzcoque. Senadora Núñez. Senador Galilea. Presidenta. Voy a votar a favor de este artículo.
Sí, la retiró. Aprobada con modificaciones, la indicación 78.